El lado activo del infinito. Parte 8. Bien, sean bienvenidos una vez más. Hoy el punto de ruptura en la sección El final de una era. Sin más, empecemos. Don Juan definió el silencio interno como un estado peculiar de ser en que los pensamientos se cancelan y uno puede funcionar a un nivel distinto al de la conciencia cotidiana. Hizo hincapié en que el silencio interno consistía en suspender el diálogo interno, el compañero perenne del pensamiento, y debido a eso era un estado de profunda quietud. Los antiguos brujos, dijo don Juan, le llamaron silencio interno, porque es un estado en el cual la percepción no depende de los sentidos. Lo que funciona durante el silencio interno es otra facultad que posee el hombre, una facultad que hace de él un ser mágico. La misma facultad que ha sido restringida, no por el hombre, sino por una influencia extranjera. ¿Cuál es esa influencia extranjera que restringe la facultad mágica del hombre?, pregunté. No en el tema de discusión actual, aunque es indudablemente el aspecto más serio de la brujería de los brujos del antiguo México. El silencio interno, continuó, es la postura de donde proviene toda la brujería. En otras palabras, todo lo que hacemos conduce a esta postura, que como todo lo demás en el mundo de los brujos, no se revela hasta que algo gigantesco nos sacude. Don Juan dijo que los chamanes del México antiguo concibieron interminables modos de sacudirse a ellos mismos o a otros practicantes de la brujería, hasta los cimientos para llegar a ese estado codiciado del silencio interno. Consideraban los actos más estrafalarios, que parecen estar de lo más aislados de la búsqueda del silencio interno, como el saltar a una caída de agua o pasar la noche colgado cabeza abajo de una rama de árbol, como factores claves que lo hacían parecer. Siguiendo los racionalismos de los brujos del antiguo México, don Juan declaró categóricamente que el silencio interno se amontonaba, se acumulaba. En mi caso, luchaba para guiarme a construir un núcleo de silencio interno dentro de mí, y luego añadir a él segundo a segundo, cada vez que lo practicara. Me explicó que los brujos del México antiguo descubrieron que cada individuo tenía un umbral diferente de silencio interno en cuanto a tiempo, es decir, que el silencio interno debe ser mantenido por cada uno de nosotros durante el periodo de tiempo de nuestro umbral específico antes de que funcione. ¿Qué consideraban los brujos como la señal de que el silencio interno estaba funcionando?, pregunté. El silencio interno funciona desde el momento en que empiezas a acumularlo, contestó. Los brujos andaban detrás del dramático resultado final, el de alcanzar ese umbral individual de silencio. Algunos practicantes muy talentosos necesitan solo unos cuantos minutos de silencio para llegar a esa codiciada meta. Otros, menos talentosos, necesitan largos periodos de silencio, quizás más de una hora de quietud completa, antes de llegar al resultado tan deseado. El resultado deseado es lo que los antiguos brujos llamaban detener el mundo, el momento en que todo lo que nos rodea cesa de ser lo que siempre ha sido. Ese es el momento en que los brujos
regresan a la verdadera naturaleza del hombre, siguió don Juan. Los antiguos brujos también le llamaban libertad total. Es el momento en que el hombre esclavo se convierte en el hombre, el ser libre, capaz de proezas de percepción que son un desafío a nuestra imaginación lineal. Don Juan me aseguró que el silencio interno es una avenida que conduce a la verdadera suspensión del juicio, a un momento en que los datos sensoriales que emanan del universo dejan de ser interpretados por los sentidos, el momento en que la cognición deja de ser la fuerza que a través de su uso y repetición decide la naturaleza del mundo. Los brujos necesitan un punto de ruptura para que el funcionamiento del silencio interno empiece, dijo don Juan. El punto de ruptura es como el mortero que mete el albañil entre los ladrillos. Es sólo cuando se endurece el mortero que los ladrillos sueltos se vuelven una estructura. Desde el principio de nuestra asociación, don Juan me había inculcado el valor, la necesidad, de acumular el silencio interno segundo a segundo. Yo no tenía medios para medir el efecto de esta acumulación, ni tampoco tenía ningún medio de juzgar si había llegado a algún punto. Aspiraba obstinadamente a acumularlo, no simplemente para complacer a don Juan, sino porque el acto de acumularlo se había convertido en sí en un desafío. Un día, don Juan y yo nos estábamos paseando en la Plaza Mayor de Hermosillo. Era temprano por la tarde de un día nublado. Hacía un calor seco y cómodo. Había mucha gente. Había tiendas alrededor de la plaza. A pesar de las muchísimas veces que había estado en Hermosillo, nunca me había fijado en aquellas tiendas. Sabía que estaban allí, pero su presencia no era algo de la cual estaba consciente. No hubiera podido hacer un plano de esa plaza aunque de ello dependiera mi vida. Ese día, al pasear con don Juan, traté de identificar y localizar las tiendas. Buscaba algo que podría utilizar como medio mnemotécnico que suscitara luego mi recuerdo. Como te he dicho anteriormente y repetidas veces, dijo don Juan sacudiéndome de mi concentración. Cada brujo que conozco, hombre o mujer, en un momento u otro llega al punto de ruptura de su vida. ¿Quiere usted decir que sufren algo así como una crisis mental?, pregunté. No, dijo riéndose. Las crisis mentales son para aquellas personas que se entregan a sí mismas. Los brujos no son personas. Lo que quiero decir es que en un momento dado, la continuidad de sus vidas tiene que romperse para que se establezca el silencio interno y se haga una parte activa de sus estructuras. Es muy importante, siguió don Juan, que tú mismo deliberadamente llegues a ese punto de ruptura, o que lo crees artificiosamente, inteligentemente. ¿Qué quiere decir con eso, don Juan?, le pregunté, atrapado por su intrigante razonamiento. Tu punto de ruptura, dijo, es descontinuar tu vida tal como la conoces. Has hecho todo lo que te he dicho, acertada y obedientemente. Si tienes talento, nunca lo demuestras. Ese parece ser tu estilo. No eres lento, pero te comportas como si lo fueras. Estás muy seguro de ti mismo, pero te comportas como si fueras inseguro. No eres tímido, pero sin embargo te comportas como si le tuvieras miedo a la gente. Todo apunta a un solo lugar: tu necesidad de romper con todo eso, despiadadamente. ¿Pero cómo, don Juan?
¿Qué propone usted?, pregunté genuinamente frenético. Creo que todo se reduce a un acto, dijo. Tienes que dejar a tus amigos. Tienes que despedirte de ellos para siempre. No es posible que continúes en el camino del guerrero, cargando contigo tu historia personal, y a menos que descontinúes tu manera de vida, no voy a poder seguir con mi instrucción. Momento, don Juan, dije. Tengo que frenarlo. Me pide usted que haga algo demasiado difícil, y para serle muy sincero, no creo que pueda hacerlo. Mis amigos son mi familia, mis puntos de referencia. Precisamente, comentó. Son tus puntos de referencia. Por consecuencia, tienen que irse. Los brujos tienen un solo punto de referencia: el infinito. ¿Pero cómo quiere que proceda, don Juan?, pregunté en voz plañidera. Su petición me estaba volviendo loco. Simplemente tienes que marcharte, dijo como si nada. Márchate de la manera que puedas. ¿Pero a dónde voy?, pregunté. Mi recomendación es que alquiles una habitación en uno de esos hoteles baratos que conoces, dijo. Cuanto más feo el lugar, mejor será. Si tiene alfombras pardas verduzcas con cortinas del mismo color y paredes de un verde pardo, tanto mejor. Un hotel comparable al que te mostré aquella vez en Los Ángeles. Me reí nerviosamente al recordar la vez que iba en coche con don Juan por el barrio industrial de Los Ángeles, donde solo había bodegas y hoteles desvencijados para transeúntes. Uno sobre todo atrajo la atención de don Juan por su nombre rimbombante: Eduardo VII. Nos detuvimos enfrente para verlo un momento. Ese hotel, dijo don Juan señalándolo con el dedo, es para mí la verdadera representación de la vida en esta tierra para la persona común y corriente. Si tienes suerte o eres despiadado, conseguirás un cuarto con vista a la calle, donde podrás ver este desfile interminable de la miseria humana. Si no tienes tanta suerte o no eres tan despiadado, tendrás un cuarto adentro, con ventanas que dan a la muralla del edificio contiguo. Piensa en pasar toda una vida entre esas dos vistas, envidiando la vista a la calle si estás adentro y envidiando la vista a la muralla si estás afuera, cansado de mirar la calle. La metáfora de don Juan me molestó terriblemente, porque la comprendía perfectamente. Ahora, enfrentando la posibilidad de tener que alquilar un cuarto en un hotel comparable al Eduardo VII, no sabía qué decir o por dónde continuar. ¿Qué quiere que haga allí, don Juan?, pregunté. Un brujo utiliza un lugar de esos para morir, me dijo, mirándome sin pestañear. Nunca has estado solo en tu vida. Este es el momento de hacerlo. Te quedarás en ese cuarto hasta que mueras. Su petición me asustó, pero a la vez me hizo reír. No es que lo vaya a hacer, don Juan, pero ¿cuál sería el criterio para saber que estoy muerto? A menos que quiera que me muera físicamente. No, dijo. No quiero que tu cuerpo muera físicamente. Quiero que muera tu persona. Son dos asuntos muy diferentes. En esencia, tu persona tiene muy poco que ver con tu cuerpo. Tu persona es tu mente y créeme, tu mente no es tuya.
tontería es esta, don Juan, de que mi mente no es...? Oí que decía con un gangueo nervioso en la voz. Algún día te lo diré, dijo. Pero mientras estés protegido por tus amigos, no. El criterio que indica que un brujo ha muerto es cuando no le importa si tiene compañía o si está solo. El día que ya no busques la compañía de tus amigos, ese es el día en que tu persona ha muerto. ¿Qué dices? ¿Juegas o no juegas? No puedo hacerlo, don Juan, dije. Es inútil que le mienta. No puedo dejar a mis amigos. Está bien. No te preocupes, dijo sin perturbarse. Mi declaración parecía no haberle afectado en lo mínimo. Ya no podré hablarte, pero no podemos negar que durante nuestro tiempo juntos has aprendido muchísimo. Has aprendido cosas que te van a fortalecer. No importa si regresas o si te vas para siempre. Me dio una palmadita en la espalda y se despidió. Dio la vuelta y simplemente desapareció entre la gente de la plaza, como si se hubiera convertido en uno de ellos. Por un instante tuve la extraña sensación de que la gente de la plaza era como un telón que él había abierto para desaparecer detrás. El final había llegado como todo lo demás en el mundo de don Juan, imprevisible y velozmente. De pronto estaba sobre mí. Yo estaba en medio de él y ni siquiera sabía cómo había llegado allí. Debería haber estado deshecho, pero no. No sé por qué, pero estaba feliz. Me maravillé de la facilidad con que todo había terminado. Don Juan era en verdad un ser elegante. No hubo enojos, ni reproches, ni nada por el estilo. Me subí a mi coche y conduje, más alegre que unas Pascuas. Estaba exuberante. Qué extraordinario que todo terminó tan velozmente, pensé, sin angustias. Mi viaje de regreso fue sin novedad. En Los Ángeles, ya en mi ambiente familiar, me fijé en que había derivado una enorme cantidad de energía de mi último encuentro con don Juan. Estaba muy contento, muy relajado, y retomé lo que consideraba mi vida normal con mayor ánimo. Todas mis tribulaciones con mis amigos y mis comprensiones acerca de ellos, todo lo que le había dicho a don Juan con referencia a esto, había sido olvidado por completo. Era como si algo hubiera borrado todo eso de mi mente. Me maravillé unas cuantas veces de la facilidad con que había olvidado algo tan significativo y de haberlo olvidado tan completamente. Todo era como se esperaba. Había una sola inconsistencia en lo que era, por lo demás, un ordenado paradigma de mi nueva vieja vida. Recordaba claramente que don Juan me había dicho que mi partida del mundo de los brujos era puramente académica y que regresaría. Había recordado y había escrito cada palabra de ese intercambio. Según mi razonamiento y mi memoria lineal normal, don Juan nunca había hecho esa declaración. ¿Cómo era posible que recordara algo que nunca había sucedido? Cavilé inútilmente. Mi pseudo-recuerdo era lo suficientemente extraño como para moverme a hacer algo, pero luego decidí que no tenía caso. En lo que a mí concernía, estaba fuera del ambiente de don Juan. Siguiendo las sugerencias del mismo en relación a mi comportamiento con aquellos que me habían hecho favores, había llegado a la decisión de proporciones gigantescas para mí, la de honrar y dar gracias a mis amigos, antes de que fuera demasiado tarde. Un caso era el de mi amigo Rodrigo Cummins,
Un acontecimiento con mi amigo Rodrigo, sin embargo, tumbó mi nuevo paradigma, conduciéndolo a su destrucción total. Mi actitud hacia él sufrió un cambio radical al vencer mi competitividad con él. Encontré que era lo más fácil del mundo proyectarme 100% en lo que hiciera Rodrigo. De hecho, yo era exactamente como él, pero no lo supe hasta que dejé de hacerle competencia. Fue cuando surgió la verdad con una intensidad horrenda. Uno de los mayores deseos de Rodrigo era terminar la carrera universitaria. Cada semestre se inscribía y tomaba cuantos cursos podía. Luego, al progresar el semestre, los iba dejando. A veces dejaba por completo la universidad. En otras ocasiones, seguía en un solo curso de 3 unidades hasta el final. Durante su último semestre, se mantuvo en un curso de sociología porque le gustaba. Se acercaba el examen final. Me dijo que tenía 3 semanas para estudiar, para leer el texto del curso. Pensaba que era una cantidad de tiempo exorbitante para leer solamente 600 páginas. Se consideraba un lector veloz, con un alto nivel de retención. A su parecer, tenía una memoria fotográfica de casi 100%. Pensaba que tenía muchísimo tiempo antes del examen, así es que me pidió que le ayudara a arreglar su coche que usaba para su trabajo de entregar periódicos. Quería quitarle la puerta de la derecha para poder tirar el periódico directamente sin hacer la maniobra de tirárselo sobre el techo desde la ventanilla izquierda. Le hice notar que era zurdo y me respondió que entre sus muchas dotes, de las cuales sus amigos no daban cuenta, estaba la de ser ambidiestro. Tenía razón, nunca lo había yo notado. Después de que lo ayudé a quitar la puerta, decidió quitarle el forro al techo, ya que estaba muy roto. Dijo que su coche estaba en óptimas condiciones mecánicas y que lo llevaría a Tijuana, México, que como buen angelino de aquel tiempo llamaba TJ, para que le volvieran a poner el forro por unos cuantos pesos. Podríamos disfrutar un buen viaje, dijo. Hasta eligió los amigos que iban a acompañarlo. En TJ ya sé que vas a andar buscando libros de segunda porque eres un culo. Los demás vamos a ir a un burdel. Conozco unos cuantos. Nos tomó una semana para quitar el forro y lijar la superficie de metal para prepararla para el nuevo forro. A Rodrigo le quedaban 2 semanas más para estudiar, y todavía lo consideraba demasiado tiempo. Me involucró en ayudarle a pintar su apartamento y barnizar los pisos. Nos tomó más de 1 semana para pintarlo y lijar los pisos de madera. No quería cubrir el papel tapiz con pintura en una habitación. Tuvimos que alquilar una máquina de vapor para quitar el papel tapiz. Claro que ni Rodrigo ni yo sabíamos cómo usar la máquina, así es que terminamos haciendo una macana de trabajo. Terminamos usando topping, una mezcla finísima de yeso y otros materiales que le dan una superficie plana a una pared. Después de todas estas faenas, Rodrigo solamente tenía 2 días para empollar 600 páginas en su cabeza. Se metió en un maratón de lectura de día y noche, con la ayuda de anfetaminas. Rodrigo sí fue a la universidad el día del examen, y sí se sentó en su pupitre, y sí recibió la hoja para el examen de respuestas múltiples. Lo que no hizo fue mantenerse despierto para tomar el examen. Su cuerpo cayó hacia adelante y se dio contra la tapa del pupitre con la cabeza, con un fuerte golpe. Se tuvo que suspender el examen durante un rato. El maestro de sociología se puso histérico, como también los alumnos que rodeaban a Rodrigo. Tenía el cuerpo tieso y helado.
La clase entera sospechaba lo peor. Creían que se había muerto de un ataque cardíaco. Vinieron los paramédicos para llevárselo. Después de un examen preliminar, declararon que Rodrigo estaba profundamente dormido y se lo llevaron al hospital para que se le pasaran los efectos de las anfetaminas. Mi proyección dentro de Rodrigo Cummings fue tan total que me espantó. Yo era exactamente igual. La semejanza se volvió insostenible para mí. En un acto que yo consideré como total nihilista y suicida, me alquilé un cuarto en un hotel desvencijado en Hollywood. Las alfombras eran verdes y tenían horrendas quemaduras de cigarros, que evidentemente se habían apagado antes de volverse incendios. Tenía cortinas verdes y pardas paredes verdes. La luz intermitente del anuncio del hotel brillaba toda la noche por la ventana. Terminé haciendo exactamente lo que me había pedido don Juan, pero de manera indirecta. No lo hice por cumplir con los requisitos de don Juan o con la intención de hacer las paces. Sí me quedé en ese cuarto de hotel durante meses, hasta que mi persona, como don Juan me había propuesto, murió, hasta que no me importaba si estaba solo o acompañado. Después de dejar el hotel, me fui a vivir solo, más cerca a la universidad. Continué con mis estudios antropológicos, los que nunca había interrumpido, y empecé un negocio muy provechoso con una socia. Todo estaba en orden hasta un día cuando me llegó la realización de que iba a pasar el resto de mi vida preocupado por mi negocio, o preocupado por la fantasmagórica opción de ser académico o negociante, o preocupado por las excentricidades y andanzas de mi socia. Y esa realización fue como una patada a la cabeza. Una verdadera desesperación atravesó las profundidades de mi ser. Por primera vez en mi vida, a pesar de lo que había hecho y visto, no tenía yo salida. Estaba totalmente perdido. Empecé seriamente a jugar con la idea de buscar la forma menos dolorosa y más pragmática para acabar conmigo mismo. Una mañana, unos golpes fuertes e insistentes a la puerta me despertaron. Creí que era la propietaria, y estaba seguro de que si no contestaba entraría con la llave maestra. Abrí la puerta y allí estaba don Juan. Me sorprendí tanto que me quedé tieso. Tartamudeé y balbuceé sin poder decir palabra alguna. Quería besarle la mano, ponerme de rodillas ante él. Don Juan entró y se sentó con gran soltura a la orilla de mi cama. «Hice el viaje a Los Ángeles, solo para verte», me dijo. Quise llevarlo a desayunar, pero dijo que tenía otras cosas que atender y que tenía, pues, no más que un minuto para hablar conmigo. Rápidamente le conté de mi experiencia en el hotel. Su presencia me había creado tal estado de caos que ni me dio por preguntarle cómo había dado con mi lugar. Le dije a don Juan cuán inmensamente había lamentado lo que le había dicho en Hermosillo. «No tienes que disculparte», me aseguró. «Cada uno de nosotros hacemos lo mismo. Una vez salí corriendo del mundo de los brujos y llegué al punto de morirme antes de darme cuenta de mi estupidez. Lo importante es llegar al punto de ruptura, de la manera que sea, y es exactamente lo que has hecho. El silencio interno se está volviendo real para ti. Es por esa razón que estoy aquí delante de ti hablándote. ¿Comprendes lo que estoy diciendo?» Creí que comprendía lo que quería decirme. Pensé que él había intuido o leído, como leía cosas en el aire, que estaba yo en las últimas y que me había venido a rescatarme. «No tienes tiempo que perder», me dijo.
Tienes que disolver tu negocio dentro de 1 hora, porque 1 hora es todo lo que puedo esperar. No porque no quiera esperar, sino porque el infinito me está apremiando despiadadamente. Digamos que el infinito te da 1 hora para que te canceles a ti mismo. Para el infinito, la única empresa que vale para el guerrero es la libertad. Cualquier otra empresa es fraudulenta. ¿Puedes disolver todo en 1 hora? No tenía que asegurarle que lo haría. Sabía que tenía que hacerlo. Don Juan me dijo entonces que una vez que hubiera logrado disolver todo, iba a esperarme en un mercado en un pueblo de México. En mi esfuerzo por pensar en la disolución de mi negocio, pasé por alto lo que me estaba diciendo. Lo repitió y claro, pensé que estaba bromeando. ¿Cómo puedo llegar a ese pueblo, don Juan? ¿Quiere que vaya en coche, que tome un avión?, le pregunté. Disuelve primero tu negocio, ordenó. Entonces vendrá la solución. Pero recuerda, te espero solo 1 hora. Salió del apartamento y apasionada y febrilmente emprendí la disolución de todo lo que yo tenía. Desde luego me tomó más de 1 hora, pero no me detuve para considerar esto, porque una vez que había puesto a andar la disolución del negocio, el avión me llevó. Fue solo al terminar que me enfrenté con el verdadero dilema. Supe entonces que había fracasado. Me quedaba sin negocio y sin posibilidad de llegar a don Juan. Me fui a la cama y busqué el único consuelo en que podía pensar: la quietud, el silencio. Para facilitar el advenimiento del silencio interno, don Juan me había enseñado una manera de sentarme en la cama, con las rodillas dobladas y las suelas de los pies tocándose, las manos sobre los tobillos, empujando para tener juntos los pies. Me había regalado un palo grueso y redondo, que siempre tenía a la mano, no importara dónde fuera. Era de unos 43 centímetros de largo para soportar el peso de mi cabeza al inclinarme sobre él y poner el palo en el suelo entre mis pies, y el otro extremo que estaba acolchonado en medio de mi frente. Cada vez que adoptaba esta postura, me dormía profundamente unos instantes. Debía haberme dormido con mi acostumbrada facilidad, porque soñé que estaba en el pueblo mexicano donde don Juan me había dicho que iba a encontrarme. Siempre me había intrigado ese pueblo. Había mercado una vez por semana y los agricultores que vivían en esa región traían sus productos para venderlos. Lo que me fascinaba más de ese pueblo era el camino pavimentado que conducía a él, que pasaba por una colina de quesos. Y había mirado hacia esa colina. Veía a la gente que llegaba al pueblo con sus burros y sus cargas, pero veía primero sus cabezas. Al ir acercándose, veía más de sus cuerpos, hasta el momento cuando estaban en la cima de la colina y les veía el cuerpo entero. Siempre me parecía que emergían de la tierra, lentamente o muy rápidamente, según su velocidad. En mi sueño, don Juan me esperaba junto al puesto de quesos. Me lo acerqué. «Lo lograste desde tu silencio interior», dijo dándome una palmadita. «Pudiste llegar a tu punto de ruptura. Por un momento empecé a perder esperanza, pero me quedé sabiendo que ibas a llegar». En ese sueño fuimos a dar un paseo. Estaba más feliz de lo que jamás había estado yo en mi vida. El sueño era tan vivo, tan terriblemente real que me dejó sin ninguna duda de que había resuelto el problema.
aunque el resolverlo había sido un sueño, fantasía. Don Juan se rió, moviendo la cabeza. Definitivamente me había leído el pensamiento. No estás en un simple sueño, dijo. ¿Pero quién soy yo para decírtelo? Tú lo sabrás algún día, que no hay sueños desde el silencio interno, porque elegirás saberlo. Fin de la parte 8. Bien, pues gracias por acompañarnos en esta sección. Volveremos con la parte 9, las medidas de la cognición. Pues bien, un abrazo a la distancia y adiós.